Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la tertulia? Ya estamos aquí. Muy buenas noches. Yo soy Alexia Almada, Luis Luis Fernando. Fernando Gómez, a sus órdenes. Un placer y un privilegio compartir la tertulia con todos ustedes. Así es, pues ya estamos aquí. Ahora sí ya es de noche, Luis Fernando, Ahora oficialmente. sí. Es de noche, lo que a mí no me agrada para nada, porque siempre tengo la sensación como que son las 7 de la madrugada ya, ¿no? Siempre siento que a las 7 de la noche ya es la madrugada. Estamos bien contentos esta noche porque nos acompaña la maestra Xochitl González. Ella es diseñadora de iluminación y de escenografía y es además mi amiga, de lo cual me siento sumamente orgullosa. Y bueno, ella está aquí en La Paz porque nos acompaña con un taller de iluminación escénica que se está llevando a cabo en las instalaciones del Teatro de la Ciudad, y más ni menos que ahí en el mero foro donde está toda la ingeniería teatral. Ahí se está llevando a cabo este taller que está impartiendo la maestra Xochitl. Xochitl, buenas noches. Hola, buenas noches, qué gusto, ¿cómo están? Yo encantada de estar aquí en el bellísimo paraíso que es La Paz. Desde que llegué y veníamos camino del aeropuerto al hotel, yo venía así con la boca abierta diciendo, ¡ay, qué bonito está todo! La verdad es que sí es una belleza La Paz. Sí, la verdad es que se lució ayer y hoy ha estado como que se puso sus chapitas y dijo, ahí viene Xochitl, entonces me voy a poner guapa porque pues ha estado ahí. Yo muy contenta y muy orgullosa de que te guste tanto. Y bueno, este programa, Xochitl, generalmente, no generalmente, cuando tenemos entrevista, pues va de nuestro protagonista invitado, que es pues nuestro entrevistado, digamos, entrevistada en este caso. Y me gustaría a mí empezar como siempre buscamos cómo fue que llegaste al trabajo de ser iluminadora, escenógrafa, en los caminos de la vida te llevaron ahí, elegiste desde el primer momento en que tuviste conciencia de que ya ves cuando eres niña y te dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? ¿Tú qué querías ser cuando fueras grande? Yo la verdad es que no lo tenía muy claro, pero pues obviamente de niña me vi a veces siendo bióloga, ¿no? O siendo maestra o cosas así, pero en realidad no, nunca tuve como un pensamiento fijo de que quisiera hacer algo específico. Ya cuando llegué a la prepa, fue que definí que quería estudiar historia. Por un lado, porque mi papá se la pasaba hablando de historia, y por otro lado, porque tuve una muy buena maestra de historia en la prepa que me influyó, y entonces quise entrar a la prepa, a la universidad a estudiar historia. Pero también cuando estaba en la prepa tomé clases de danza contemporánea. Entonces, terminando la prepa con una muy buena maestra, que también me influyó mucho, y terminando la prepa, entré al mismo tiempo a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar historia en las mañanas y en las tardes a los grupos especiales del IMBA a estudiar danza contemporánea. Y estando allí en el IMBA, pues resulta que terminando el primer año venía el periodo vacacional. Y todas mis compañeras decían, yo ya me inscribí en la escuela del maestro Memo Maldonado para entrenarme en las vacaciones. Yo me inscribí en tal lugar, ¿no? Y yo decía, ay, yo no tengo dinero para inscribirme a ningún lado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? 2 meses y medio. De por sí soy la más malita del salón. Con 2 meses y medio desentrenada va a ser un caos. El asunto es que iba yo pasando por los salones, que justo en los salones donde nosotros tomábamos clases, también ensayaban varios grupos de danza contemporánea, que además en esa época me tocó así el boom de la danza contemporánea, donde surgieron compañías como Barro Rojo, UX, Sonodanza, Cuerpo Mutable, Utopía, un montón de grupos nuevos de danza contemporánea. Hubo un boom en ese momento, ¿no? Y Antares también, de Sonora. Hubo así un gran boom de danza contemporánea. Y unos que eran así mis ídolos, así de Wana Wana, así eran para mí los rockstars de la danza contemporánea, era Huequis Sonodanza. Y entonces yo iba saliendo de mi salón pensando, ¿qué voy a hacer en las vacaciones? Cuando veo a Raúl Parrao, el director de Huequis Sonodanza, mirando por la ventanilla del salón cómo sus bailarines tomaban clase. Y yo me asomo, veo que están tomando clase y le digo, ¿ustedes van a ir de vacaciones o van a seguir viniendo a tomar clase? Y dijo, no, nosotros no tenemos vacaciones, seguimos tomando clase. Y le dije, ¿y yo podría tomar clase con ustedes?
Y para mi sorpresa me dijo: "Sí, vente mañana a las 4:30". Ayer no lo podía creer. El asunto es que empecé a ir al día siguiente y empecé a ir a las 4:30 a tomar clase, una clase profesional de ballet clásico con los mismísimos bailarines profesionales del grupo que eran así mis ídolos, ¿no? Y la verdad es que fue genial porque ellos fueron superlindos, generosos, las maestras eran muy buenas. Yo no solamente me seguí entrenando, sino que progresé bastante porque las clases de ellos eran muy buenas. Y bueno, me hice amiga de esa compañía de Wekis Ono Danza. Entonces, después, cuando ellos me pedían algo, yo no podía decirles que no. Me decían: "Necesitamos que nos acompañes a Tlaxcala para aventar unos muñecos, a tal en tal momento de la obra". Yo sí iba y aventaba los muñecos cuando me decían, ¿no? "Necesitamos que nos acompañes a tal lugar porque que necesitamos que alguien nos ayude a pintarnos", no sé qué, y iba, ¿no? Y una de esas me dijeron: "Necesitamos que nos traspuntes las funciones de la Covarrubias". Y yo, pues, me quedé un poco así porque dije: "No tengo ni idea de qué es eso", pero era incapaz de decirles que no. Entonces, les dije que sí. Y ahí voy el otro día al teatro y me dicen: "Bueno, tú vas a traspuntearle las luces y es así y asá". Y yo fue cuando dije: "¡Qué barbaridad! Pero yo no tengo ni idea, no sé qué es eso, ¿cómo crees?", ¿no? Pero me dijeron: "Sí, cómo no, vas", ¿no? Y para mí fue un descubrimiento, entrar a la cabina de la Covarrubias, que estaba toda pintada de negro, con unos foquitos dicroicos que en aquel entonces eran muy modernos. Y además, la Covarrubias era uno de los primeros teatros en México que tenía una computadora para la iluminación, que era un maquinón así enorme con 2 monitorzotes, y el botón de go era como de este tamaño, así un botonzote verde, pero era una maravilla porque a mí me dejó asombrada que apretabas el botón y cambiaban las luces allá. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, en la iluminación del teatro. Es decir, que hubiera luz me parecía tan normal como llegar a mi casa y que hubiera luz. No me ponía a plantearme de cómo lo lograban o cómo lo hacían. Yo estaba más al pendiente de los bailarines y ni siquiera pensaba en la luz, hasta que llegué a ese momento y que veía que apretaban el botón y cambiaban las luces, ¿no? Y luego llegaba más temprano y veía cómo afocaban y subían y bajaban varas. Y allí me enteré, pues, que había sótanos y talleres y cabinas y que había focos y varas y contrapesos. Todo ese universo yo lo desconocía hasta que llegué a esas funciones. Y fue un descubrimiento apasionante, ¿no? Wow, qué interesante. Descubrir la luz, ¿no? Llegar a lograr escribir, como hacer una pintura, un lienzo, pero en un lienzo tridimensional. ¿Cómo Exacto. se aprenden a interpretar los colores? Bueno, debo decir que yo justamente a partir de esa experiencia terminaron las funciones y yo extrañé mucho toda esa movida del teatro. Y le dije a Parrao: "Quiero aprender iluminación". Y me dijo: "Ahí vas, el que mucho abarca poco aprieta". Porque yo estaba en historia, en danza, tomaba clases que si de guitarra, de náhuatl, de lucha olímpica femenil, me metía a las conferencias, me metía a todos lados, ¿no? De esa edad a la que tienes mucha energía y andas metiéndote en todos lados, ¿no? Y bueno, le dije no le hice caso y fui al teatro y le dije a los técnicos que quería aprender. Y me dijeron: "Sí, cómo no, te vienes los miércoles al montaje y los jueves ves la función". Claro que me pusieron una novateada tremenda, me hacían unas bromas durísimas, a veces, algunas muy simpáticas y otras muy duras, pero así de: "Súbete a la escalera 7 metros", y luego agitaban la escalera, ¿no? Y veías así, ¡ah!, ¿no? O ponerle contrapesos a mi mochila, entonces yo quería cargar mi mochila y no la podía levantar porque le habían puesto contrapesos, no sé, toda clase de bromas. Pero por otro lado, sí me enseñaron cosas básicas, técnicas, ¿no? Y no me conformé, sino que fui a otro teatro y hablé con el jefe de foro del Teatro La Danza y también me dio permiso de ver sus montajes, y fui al Teatro La Ciudad y hablé con el técnico del Teatro La Ciudad y me dio permiso de ver sus montajes. Y luego los mismos bailarines de Wekis Ono Danza me financiaron, me becaron para que tomara un curso con un diplomado con Arturo Nava, el maestro Arturo Nava, y con él empecé a tomar por primera vez clases de iluminación. Y bueno, después fue mucha prueba error, mucho equivocarme y la lagrimita y decir: "No me vuelve a pasar esto", para ir aprendiendo cosas.
Y después me volví asistente primero de Carlos Trejo, que era un escenógrafo que en ese momento era así como el escenógrafo del momento, y me volví asistente de iluminación de él, y después asistí en iluminación al maestro Alejandro Luna, que le aprendí muchísimo también, por supuesto. No, pues una escuela bastante amplia y bastante prestigiosa. A mí me llama la atención esto que cuentas de cómo esta compañía te dice, al traspunte porque es, no sé, eso, como una cosa que más que hacer las personas hace la vida, ¿no? Es decir, finalmente hay un empujón, unas manos que te empujan hacia lo que se va a convertir en toda tu vida, porque entiendo que a partir de ahí, o no, no a partir de ahí, pero sí quizá instancias de ello, pues la danza contemporánea, la guitarra y la historia y todo esto pasan, si no a un segundo plano en tu ánimo, sí en lo que ya tomas como decisión de vida. No, eso pasó definitivamente. Poco a poco dejé la carrera de historia, desafortunadamente no la terminé y tampoco terminé la escuela de danza porque fue como si me hubiera asomado en el teatro, hubiera abierto la cortina, me hubiera asomado a decir, ¿qué hacen aquí? Y alguien me hubiera dicho, ven para acá, ¿no? Como si me hubieran absorbido y así de, usted venga para acá, póngase a trabajar, ¿no? Y en muy poco tiempo yo ya estaba metida hasta las orejas en los teatros, en montajes, en estrenos, en toda clase de complicaciones, dificultades, cosas que de pronto yo no sabía cómo resolver y yo llegaba muy enojada a decirle a Trejo, es que no sé qué hacer porque tú no viniste ayer y los técnicos dijeron esto y yo les dije esto y entonces pasó esto y entonces el director y bueno, yo así, claro, porque para mí todo eso era una confusión, era un mundo que yo no entendía y no sabía bien a bien qué podía hacer yo, ¿no? Yo sentía que me tocó un montaje que justamente había un problema muy fuerte entre la dirección de teatro y los técnicos. Y entonces los que quedamos allí prensados en ese pleito fuimos la compañía. Y entonces yo no hallaba cómo resolver esas dificultades, que claro que no las podía resolver, pero pues yo me sentía muy impotente. Entonces cuando llegaba Carlos Trejo, que era el escenógrafo al que primero asistí, bueno, tenía que escuchar una letanía de quejas mías, ¿no? De, es que los técnicos me dijeron, luego la dirección me dijo, luego pasó esto, luego no llegaron, luego no sé qué, ¿no? Y yo bien apurada porque sentía que toda la responsabilidad caía sobre mí, porque tenían que estar listas las luces y no estaban listas, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que son muy, como tú dices, que es como si te aventaran así de, órale, ¿no? Y es de, éntrale y resuelve o salte, ¿no? Muchas veces dicen de eso del teatro, ¿no? Que el teatro o te arropa o te rechaza, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, con que o le entras duro al asunto y aguantas vara, o mejor te vas a hacer otra cosa, ¿no? Sí, 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 es una propiedad intrínseca del teatro. Sí, yo creo que atrapa a los que son de ahí, pues, ¿no? Ya no los dejan moverse. Y a ti te pasó, ¿no? De alguna manera. ¿A dónde crees que vas? Sí. ¿No? Exacto. De alguna forma eso sucede. Y bueno, ahorita decías que lamentablemente, pero yo creo que afortunadamente porque este terreno de la iluminación te ha acogido y tú de tal manera pues que has estado trabajando en montajes muy importantes, Xochitl, con directores, con productores muy importantes, pues que hoy día hacen pues que tu nombre sea un nombre muy importante en el terreno de las artes escénicas, ahora sí que en general y particularmente en la danza y en el teatro. Sí, he corrido con la fortuna de trabajar con coreógrafas, coreógrafos, directoras, directores muy, muy buenos que además me han enseñado muchísimo y he tenido la posibilidad de aprender mucho en ese camino, en ese trayecto, trabajando con estas directoras, directores, coreógrafas, músicos y bueno, no todas las experiencias resultan gratas, pero debo decir que si hago un balance, el saldo sale bastante a favor, bastante a favor. Creo que he sido más afortunada que otra cosa, he aprendido mucho, he tenido la
la posibilidad, el privilegio de pisar muchos escenarios que han sido de verdad un disfrute pisarlos, ¿no? Y bueno, no tengo manera de quejarme, sería una majadería de mi parte quejarme de algo. La verdad es que los infortunios que suceden han sido los menos. Pero hay un enamoramiento hacia los colores, yo insisto, En los en los colores. colores. De repente, recién vimos una transmisión de una puesta en escena del El diccionario, diccionario. una iluminación que me encantó, porque además hacían un efecto con las sombras y las siluetas de las tarjetitas que estaban en el escenario, que dije, oye, qué grande, ese nada más, el puro escenario así tan simple como podría parecer, y hace un juego tremendamente hermoso. Claro. De repente hay obras que tienen mucha escenografía y obras que tienen muy poquita escenografía, pero las luces ahí están. Sí. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más amoroso? ¿Cuál preferimos? ¿Que haya mucha escenografía a que haya escenarios con pocos elementos? Pues es que son 2 lenguajes distintos. Digamos que hay directores que quieren poner todo el mundo en el escenario, ¿no? Y requieren construir el mundo entero en el escenario. Y hay directores que más bien quieren construir ese mundo en la cabeza de los espectadores, ¿no? Y creo que los 2 lenguajes son válidos, y más bien tiene que ver con la ética, con la entrega, con la honestidad con que se haga ese montaje, ¿no? Yo no podría descalificar y decir: "Ah, los que usan mucha escenografía están tontos", pues no, ahí he visto cosas con grandes escenografías que me han dejado con la boca abierta, ¿no? Y también he visto montajes absolutamente austeros con 3 cosas y que también me han dejado con la boca abierta. Son como 2 maneras de trabajar muy distintas, pero válidas, creo que las 2. Y sí, efectivamente, yo me he dado cuenta que soy una persona bastante visual. Como que, habrá algunos superdotados que tienen todos los sentidos superalertas, pero la mayoría no somos así. Entonces, yo me he dado cuenta que soy bastante visual, que me fijo mucho en los detalles visuales, pero en cambio, a veces estoy en la función y yo estoy muy concentrada en llevar mis luces, etcétera, y de repente llegan y me dicen: "¿Y qué tal? ¿Cómo se escuchó la música?". Y yo: ¿la música?". Y o sea, ni puse atención, estaba yo hecha todo ojos. Yo estaba viendo si se les veía la cara, si había una sombra, si la sombra les pasaba por aquí o por allá, si no se había apagado un foco porque había una mancha allá. Es decir, yo estaba hecha ojos. Y sí, claro que había música, claro que la escuché, pero no le puse ninguna atención, ¿no? Y me da una pena cuando me dicen: "¿Cómo escuchaste la música?". Yo: "No sé, no tengo idea, no le puse atención, ¿Cuál perdón". musical? Exacto. Ah, que Y había en música. cambio, hay personas muy musicales que el más mínimo ruido, desajuste, cosa, la detectan a la primera. Yo no soy así, no, el oído no es lo mío, por ejemplo. Por supuesto. Fíjate que de pronto me vino una pregunta porque, bueno, tu trayectoria en este terreno del teatro da para tu impresión sobre los procesos que ha sufrido el desarrollo tecnológico en cuanto a ingeniería teatral y en cuanto a recursos escenotécnicos se refiere. Y bueno, primero eso y luego una pregunta muy técnica que tengo una duda así como de alumna, pero eso después. Pues sí, justamente ahorita estamos pasando por un cambio tecnológico importante y no tiene que ver, por un lado, con el desarrollo de la electrónica y por otro lado tiene que ver con el asunto del cambio climático. Entonces, parece ser que hubo una serie de acuerdos internacionales que decidieron darle preferencia al desarrollo de la luz LED para ir dejando poco a poco la luz incandescente. Y bueno, algunos hemos sufrido un poco porque la luz incandescente es hermosa, tiene una calidad que hasta ahorita todavía la luz LED no ha logrado alcanzar, ¿no? En términos de reproducción del color, que tiene una reproducción del color preciosa la luz incandescente.
Pero el asunto es que un foco incandescente, mucha de la energía que consume se va en calor y poca en luz. Es decir, un foco de 100 vatios es posible que el 80-85% de la energía se esté consumiendo en calor y solamente un 15% en luz. Y en cambio, en la tecnología LED gasta muy pocos vatios y solamente los gasta en luz, no se vuelve en calor, ¿no? Entonces, por eso se decidió que se le diera preferencia a la tecnología LED para ir disminuyendo ese consumo de electricidad tan alto, porque ahora puedes encontrar un foco de 7 o 15 vatios LED que te da el equivalente a un foco de 100 vatios. Entonces, la bajada del consumo eléctrico es muy fuerte. Pero, por otro lado, creo que aunque está en evolución la luz LED y han mejorado a una gran velocidad, creo que todavía le falta un poquito para que logre la reproducción del color que da la luz incandescente, pero a cambio nos ha dado la inmediatez de un montón de recursos. Es decir, de pronto con unas pocas lámparas puedes hacer lo que antes necesitabas muchas lámparas para lograrlo, ¿no? Es decir, si tienes, por ejemplo, unos Ciclolights LED, puedes hacer montones de colores con esos Ciclolights sin tener que gastar en filtros, ¿no? Sin tener que estar comprando micas y puedes reproducir muchos colores, ¿no? Y por ejemplo, una robótica puedes usarla para llenar el escenario con una luz potente y colorida, pero también puedes cerrarla y hacer un especial muy puntual sobre una persona o un área. Puedes hacer efectos estroboscópicos o puedes hacer movimientos o puedes, no sé, es decir, se amplió el abanico de posibilidades y te da la inmediatez de decir, bueno, yo había pensado usar azul, había pensado usar morado, había pensado usar verde y no había pensado para nada usar rojo. Si yo tuviera luces incandescentes, pues tendría mis filtros morados, azules y verdes y diría, ay, ¿cómo no se me ocurrió poner un rojo? Y ya no tengo lámparas y ya no tengo filtros y ya no tengo dinero, ¿no? En cambio, con las luces LEDs y robóticas, aunque no hayas pensado y planeado originalmente usar rojo, si durante la grabación dices, aquí lo que hace falta es meter un rojo, lo pones sin ningún problema, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la inmediatez de resolución. Claro. Digamos que pues como todos los avances tecnológicos nos presentan un lado pues quizá no tan agradable, algunos, justamente de eso iba la otra pregunta, me la contestaste en la misma, ¿no? Porque hay pues personas muy conservadoras en todos los ámbitos de la tecnología, ¿no? Que dicen, no, es que por más que quieras una luz LED, nunca te va a dar lo que da una luz incandescente y tal, pero digamos que también son unas por otras, ¿no? Digamos que con un solo aparato, reflector, no sé, estoy en lo correcto, incluso se pueden hacer varias combinaciones, algo se cayó, se pueden hacer varias combinaciones y bueno, lograr, ¿no? Efectos que no... Debe de ser un gato. Estamos de regreso aquí en la tertulia y bueno, estábamos platicando sobre esta cuestión de las ventajas y desventajas que van ofreciendo pues los avances tecnológicos y bueno, ya cuando entra en juego el argumento del medio ambiente, creo que por más, digamos, conservador o romántico que quiera ser uno respecto a todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Aquí nos gana esta otra parte de sacrificar a lo mejor un poco de calorcito a cambio de ese cuidado, porque entiendo que también ese calor que genera la luz incandescente tiene que ver con la creación de la atmósfera o del ambiente que quieres generar, ¿es cierto? Pues sí, puede ser que, aunque a veces algunos actores o bailarines, en vez de gozarlo, lo sufren, ¿eh? De pronto están en el escenario muertos de calor porque tienen un montón de vatios de luces prendidas encima y claro que calientan. Y a veces los pobres actores salen así de escenas y de, me estoy ahogando, es que hace muchísimo calor y luego con las lámparas es peor, ¿no? Claro. Entonces, no siempre lo disfrutan los pobres intérpretes. Y bueno, yo creo que
la luz, digamos, las nuevas lámparas LED han ido progresando. Por ejemplo, al principio nada más tenían rojo, verde, azul, y entonces siempre se veían como luz de antro, ¿no? Rojo antro, azul antro, verde antro y morado antro y demás. Y no había matices delicados. Ahora se han incluido el blanco y eso ha posibilitado matizar mucho los colores. Y además ha mejorado la intensidad, porque al principio no eran muy intensos. Entonces, no podías convivir las incandescentes con las LED, porque las incandescentes mataban de inmediato la potencia de las LED. Y ahora ya tienen más potencia. Y ese, digamos, ese progreso de adquirir más potencia y de adquirir más colores y demás, ha sido en un lapso muy breve de tiempo esa evolución. Entonces yo creo que en breve vamos a tener lámparas que den una muy buena calidad de luz. Entonces no se preocupen, llegarán. Bueno, pues qué maravilloso el mundo de la iluminación en la escena, los avances tecnológicos, pero también conservar, yo creo que el ABC o la filosofía esencial de la iluminación. No sé, cómo se hará un diseño de iluminación a la hora de preparar una obra de teatro. Pues en realidad los principios básicos creo que siguen siendo los mismos. Hay un libro muy famoso que se llama El Método, que escribió McCandless, no me acuerdo cómo se apellida, el nombre digo de pila, pero se apellida McCandless, que era un profesor de la Universidad de Yale, lo escribió en 1932 o 38, no me acuerdo, pero en los 30s, y la verdad es que no ha perdido vigencia, porque aunque las lámparas han ido modificando, los principios básicos de cómo iluminar correctamente un área donde va a actuar una persona siguen siendo los mismos. En las universidades en Estados Unidos siguen pasando primero por McCandless y después lo que quieras, pero primero entiende a McCandless, ¿no? Es decir, si ya entendiste a McCandless, entonces ya tú puedes buscar tus variaciones y hacer tus cosas, pero primero tienes que aprender como lo básico, el ABC de cómo operar para lograr un buen resultado en el diseño de iluminación. Fíjate que esto que comentas ahora mismo me lleva a esta dimensión creadora del iluminador, porque, ¿no? Porque de pronto se piensa en un iluminador, en un escenógrafo como un mero técnico, ¿no? Cuyo papel es prender la luz, ¿no? O colocar la luz en un lugar determinado y hacerse cargo de que se encienda. Pero un diseño de iluminación, como comenta Luis Fernando, un proceso de creación con una compañía, con un grupo, en donde la iluminación va a jugar un papel dialógico, es decir, un personaje más ahí en la escena, Xochitl. Sí, bueno, es que sucedió que durante muchos siglos, pues realmente la luz la encendían los técnicos y basta, porque no había más que hacer, ¿no? Primero cuando eran velas, luego era gas y así, ¿no? Y luego empezaron con algunas lámparas potentes así de arco y demás, pero era ¡puac!, ¿no? El lamparazo, ¿no? Eh, pero hasta que llegó por un lado la bombilla eléctrica y los técnicos directores y técnicos de teatro rápidamente empezaron a ver cómo podían aplicar esa nueva bombilla eléctrica para los teatros y empezaron a crear estas carcasas y estas lentes y vaya, fueron ellos desarrollando propiamente los primeros luminarias para teatro. Hasta ese momento que pudimos controlar dirigir la luz a un punto y que no saliera la luz a todas direcciones, sino poderla mandar específicamente a un lugar, hasta allí empezó poco a poco la posibilidad de verdaderamente diseñar la iluminación. Entonces, digamos que es una profesión bastante nueva, que realmente requirió como su tiempo para que pudiera desarrollarse ya como propiamente diseño de iluminación. Y se vuelve diseño de iluminación en el momento en el que de verdad tienes la capacidad de dirigir, digamos que la mirada del público, como si fueras una guía de turistas, le vas diciendo al público, ahora mira aquí,
¿Ya lo viste? Ahora mira, voltea, ahora ve esto, ¿no? Ahora no veas esto, ahora ve a quien llegó acá, ahora mira todo, ahora no mires todo, ahora mira solo esto. Es decir, dirigiendo la intensidad y la dirección y el color de la luz, de alguna manera estás jalando el ojo del público para que vea lo que tú quieres que vea y que lo vea como tú quieres que lo vea, ya sea que lo vea como una imagen hermosa o como una imagen siniestra o como que algo va a pasar o como que, es decir, puedes de alguna, con las intensidades, los colores y las direcciones, manipular un poco como la expectativa, las emociones del público, ¿no? A mí me ha pasado en ciertos montajes que según la luz y según lo que están haciendo los intérpretes, es de cajón de que en cierto momento siempre el público dice, ay, ¿no? Y dices, no puedo creer lo asegurado que está ese, ay, ¿no? O al contrario, ¿no? Hay un momento en que todo el público dice, ay, ¿no? Y tú dices, no puedo creer digamos, lo puntual que es la reacción del público por lo que estamos mostrando de la manera en que lo estamos mostrando, ¿no? Qué interesante, maestra. ¿Y cuál es el color del amor, por ejemplo? El color del amor. Ajá. Fíjate que yo no, bueno, trato de no casarme con un color en el sentido de decir, este es el bueno y este no. Es decir, intento estar abierta a todas las posibilidades, porque creo que el color del amor tendría que depender de la circunstancia en la que se encuentra ese amor, ¿no? Es decir, no puede ser el mismo color si la escena está sucediendo, por decir algo, en una playa, ¿no? O no puede ser el mismo si la escena está sucediendo dentro de una tienda de campaña, o si la escena está sucediendo en, no sé, creo que en donde hay agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor el color del amor para una escena es el reflejo del agua en los personajes mientras están hablando, ¿no? O a lo mejor en otra escena el color del amor es la luz de la luna, que es porque están en la noche en un jardín. Y a lo mejor en otra escena el color del amor es una luz dorada, así como de playa, como una playa hermosa de aquí de La Paz, ¿no? O sea, depende de las circunstancias, cuál sería ese color idílico, ¿no? Según el momento, según lo que está, la situación, ¿no? Específica de la obra. En el camino de la, pues de la profesión, te tocará en algunos casos involucrarte en proyectos que haces tuyos de inmediato, que formas como parte de ese grupo de creadores y te incorporas a esa compañía, como esto que decíamos hace un momento, como parte del equipo creativo. Y habrá otros momentos, Xochitl, que espero que sean muchos también, porque esos son los que dejan dinerito, en que alguien te contrata para iluminar una escena que ya está preconcebida, que ya tiene toda una estructura y donde tú digamos, dicho vulgarmente, solo tienes que ir a prender la luz, ¿no? ¿Cómo se juega o cómo se equilibra entre una cosa y la otra? Fíjate que creo que no me ha pasado eso de que esté ya armado y yo nada más llegue a prender la luz. Sí me han puesto a trabajar en todas las producciones, ya sea comerciales o no comerciales, institucionales, independientes, sí me ponen a chambear en todas las producciones. Claro que hay producciones a las que acudo, bueno, muy honrada porque me llaman y a lo mejor no es el tipo de teatro que a mí me encanta, pero pues igual y es una experiencia en la que puedo aprender y además me van a pagar, ¿no? Entonces, pues sí, porque finalmente todo el mundo necesitamos cubrir nuestras cuotas y nuestras rentas y demás. Claro. Y hay ciertos proyectos que a veces incluso de antemano me dicen, mira, solo tenemos esto, no hay más, ¿no? Esto es todo el recurso que tenemos, ¿le entras o no? Y a veces le entro básicamente por las personas de las que se trata, ¿no? El proyecto. Y creo que lo importante en todos los casos es hacer tu mejor esfuerzo por tener la mejor relación posible con las personas con las que estás trabajando. Y en el momento en que sientes que no va a haber una buena relación por cualquier motivo, pueden ser de lo más variopintos los motivos, pero si tú percibes que no va a haber una buena relación de trabajo,
creo que lo más pertinente y conveniente para ti y para los otros es abrirte rápidamente. Primera, porque no les quitas el tiempo a ellos, y segunda, porque probablemente tú te vas a ahorrar ciertos disgustos, ¿no? Y porque de verdad, para trabajar bien, lo mejor es tener una buena relación de trabajo. Ahora, una buena relación de trabajo tampoco se da gratuitamente, nada más. Hay si hay o no hay. Se trabaja en eso. Es decir, creo, bueno, y eso es algo que he venido a aprender después de muchos coscorrones, porque debo decir que yo cuando era bastante más joven y como todas las personas jóvenes, de pronto podemos ser un poco arrogantes, ¿no? Creemos que lo sabemos todo, nos creemos más listos que todos y creemos que lo merecemos todo, ¿no? Y entonces yo debo decir que yo mucho tiempo fui esa persona arrogante, ¿no? Y que muy mecha corta y me enojaba y me peleaba y todo, ¿no? Pero bueno, a través de muchos coscorrones y de ir aprendiendo en la vida cosas y de lecciones que me han dado muchas personas, me he dado cuenta que lo mejor es en cada producción llegar con la mejor disposición, llegar con la generosidad por delante, porque si tú aportas, si tú das, si tú ayudas, si tú contribuyes, al proyecto le va a ir mejor. Y si al proyecto le va bien, pues a ti también te irá bien. Y como independiente, como creativa independiente, que yo no trabajo de fijo en ningún teatro o compañía, sino que soy independiente, la única garantía de seguir teniendo trabajo es que el trabajo actual lo haga bien. Si el trabajo en el que estoy sale bien y lo hago bien, esa es la única garantía de que pueda haber otro siguiente y otro siguiente y otro siguiente, ¿no? Y para eso hay que bajarle 2 rayitas a la arrogancia, hay que ser más flexibles, hay que escuchar también a los otros y hay que tratar de ir con la mejor actitud posible para construir equipo, para construir compañía, para hacer comunidad y lograr, que el proyecto salga bien. Por supuesto, es una, más que claro que, y luego, ¿por qué uno tiene que aprender esas cosas a coscorrones? Me pregunto yo, de Deberían pronto. de enseñarnos eso cuando somos chiquitos, como en estas escuelas de países tipo Finlandia, que en vez de enseñarles matemáticas y demás a los niños, los ponen a trabajar juntos, a hacer ejercicios juntos, a resolver cosas juntos, para que aprendan a relacionarse. Y ya después, como por ahí de los 11 años, les empiezan a dar matemáticas. Claro, y es que además es como vital en el teatro, en la danza, tener esa capacidad para trabajar en equipo realmente, ¿no? Y ir aprendiendo esto de a renunciar a las ideas geniales. Otra de las cosas, siempre que hablo con mis alumnos en el teatro, Xochitl, te confieso que siempre les traigo a cuentas una cosa que Xochitl me enseñó cuando fue mi maestra de iluminación, y fue aquello de renunciar a las primeras ideas, ¿no? Aquello que nos enseñaste de renunciar a las primeras ideas y darle la vuelta y buscarle por un lado y por otro. Y les decía yo a mis alumnos, si al final te quedas con la primera idea es que era la buena, que es lo que Xochitl nos enseñó, y les ponía yo el ejemplo a los alumnos de cómo las mujeres podemos medirnos 1000 vestidos y comprar el primero, pero ya con la certeza de que es el bueno, ¿no? Ese era el bueno. Exacto. Sí, porque creo que a veces nos da por pensar a los que nos sentimos artistas o nos creemos artistas en esa juventud de la que habla Xochitl, que nuestras ideas son geniales y que tienen que ejecutarse y llevarse a cabo tal y como las concebimos en su primera ocurrencia, y de ahí vienen los tremendos desaguisados. Sí, sí, también hay que aprender pues, a evaluar, y pero son como muchos posibles aprendizajes. De repente hay veces que tú sabes que allí hay un problema, y yo una cosa bueno, que trato de mantener en mi cabeza es que luego esos problemillas que uno los ve allí aparecer desde el principio, pero uno como que los menosprecia, como que dice: "No, no, luego, luego, o eso se va a resolver", o
no pasa nada, o no es tan grave, o qué puede pasar, o no sé qué. Cuando y de pronto ese pequeño problemilla que parecía no insignificante puede ser tu talón de Aquiles que te tumbe todo el numerito, ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que cuando detectas un problemilla allí, que ves así que se prende por allí a lo lejos un foquito rojo, hay que voltear y decir, a ver qué está pasando, ¿no? Porque esos detallitos, a mí ha habido proyectos en los que un detalle que dejé pasar y lo dejé pasar y no le di importancia y lo dejé, después se volvió la pesadilla del montaje, ¿no? Entonces, a veces hay que enfrentar las cosas desde el origen, en el primer momento, antes de que crezcan, ¿no? Eh, y sí, pues también evaluar como toda la situación para ver, hay veces que de repente surge algún problema y dices, bueno, ya no lo vamos a poder resolver, ya no hay manera de pintarlo. ¿Cómo hacemos? Eso se lo aprendí a Luna, que de repente había un problema y había quedado mal un lambrín y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces, en vez de hacer berrinche y regañar a todo el mundo y aventar cosas, se quedaba así con su cigarro viendo y pensando, y de repente decía, bueno, hay que romperlo más, ¿no? O sea, si se rompió, rómpelo más. Ahora píntale una mancha de humedad, ahora hazle no sé qué, ahora, es decir, no lo puedo ocultar, ya pasó. Bueno, vamos a hacerlo más intencional, ¿no? Vamos a romper más el lambrín, vamos a ponerle una humedad, vamos a dejar unas tablas aquí, vamos a no sé qué. Y entonces acaba eso que era un problema, acaba volviéndose una ventaja en el sentido que se vuelve algo, un lenguaje que comunica algo más al público, ¿no? Lo acabó convirtiendo en algo que estaba que en vez de ser un error era algo que intencionalmente podía comunicar, ¿no? Qué Entonces, maravilla. también a veces y a eso me refiero con ser flexibles. A veces sí está en tus manos remediar las cosas y a veces no. Y entonces, pues si no puedes remediarlo, pues no hay que enojarse y llorar como yo hacía, que me sentaba en las escaleras a llorar como Magdalena, sino hay que pensar, bueno, ya pasó, no lo puedo remediar, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo resuelvo, no? Claro, por supuesto. Y en eso que decías ahorita de que le aprendiste a Alejandro Luna, pues en otro momento me imagino de la vida y de manera también circunstancial, me imagino, porque así es la vida. Ahorita que decías esto, todo esto de cómo lo remedio y cómo lo resuelvo y si ya no lo puedo resolver, qué hago y hay que ser flexibles. Mientras hablaba yo decía, y aplica para la vida, y aplica para la vida, ¿no? Todo esto que tantas y tantas cosas del teatro aplican para la vida. De pronto te encuentras con la docencia, Xochitl, y entras en el mundo de dar clases y esto. Platícanos un poquito de ello. Pues mira, yo alguna vez empecé a dar cursos de iluminación hace muchos años. Pero un poco a instancias de Alejandro Luna, que alguna vez me encargó dar un curso que él no iba a dar y me dijo: "Dalo tú", ¿no? Y entonces a instancias empecé a dar cursos, pero la verdad es que en aquel entonces habrán sido un par de cursos y a saber qué fue lo que dije, ¿eh? No sé, afortunadamente en aquel entonces no se grababa todo, entonces no hay testigos, pero porque fue hace muchos años, realmente yo, pues, no sabía ni la mitad de lo que sabía hoy, entonces, quién sabe qué habré dicho en esos cursos. Pero después fui a estudiar 2 años a Barcelona, una especialidad de maquinaria escénica, y para estudiar esos 2 años en Barcelona fui favorecida por una beca del FONCA para poder hacer esos estudios. Ahora, además de entregar buenas cuentas respecto a esos estudios, es decir, tanto cuentas de en qué gastaba el dinero como certificados con calificaciones y demás, también había que dar una retribución social, es decir, dar unos bueno, la retribución social puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero yo escogí dar cursos, porque en Barcelona aprendí cosas que yo dije, hombre, esto que yo sepa, no he escuchado que nadie lo dé en México, ¿no? Como maquinaria escénica. Y entonces llegué a México, así aterrizando de Barcelona, fui a buscar en ese momento Enrique Singer era el coordinador nacional de teatro,
y le conté que quería dar unos cursos como retribución social, ¿no? Y que entonces yo me ofrecía a dar a Limba 4 cursos gratuitos, ¿no? Que ellos pusieran como el lugar y demás, pero que yo daba esos 4 cursos como retribución social. Y entonces efectivamente se armaron esos cursos y fui a Orizaba y a Mérida y no me acuerdo, creo que a Tabasco y no me acuerdo si a Oaxaca o a dónde, pero bueno, el caso es que fui como a 4 estados a dar esos cursos y creo que allí fue realmente mi inauguración como de verdad como tallerista, porque venía como más preparada y además venía como con muchas cosas que ofrecer, ¿no? Venía más clara en muchos asuntos y básicamente esos cursos fueron de maquinaria escénica, es decir, daba seguridad, rigging y cortinajes, ¿no? Y la verdad es que salieron muy bien y también me di cuenta que los técnicos son muy buenos alumnos, son excelentes alumnos. Y entonces esos cursos los disfruté mucho porque lo daba básicamente a técnicos, ¿no? Y fue como, obviamente los primeros cursos, bueno, entraba yo a la primera clase y me goteaba el sudor, pero no era por el calor, bueno, que hacía calor, pero además era de los nervios, que me goteaba el sudor de los nervios. Pero finalmente lo logré hacer, salieron bien los cursos y creo que eso fue lo que me animó a empezar a dar talleres por aquí, por allá y por acullá, ¿no? El haberme fogueado con esos primeros 4 talleres. Y además, toda la experiencia y toda la sensibilidad que se ha visto reflejada en importantes premios, ¿no es así? Ha habido algunillos. Primero, primero hubo el premio López Mancera que me entregaron ya hace muchos años, en 2005, 2006, por mejor escenografía del año 2005, por una Antígona que monté en el Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM. Y la verdad es que ese proyecto fue tremendo, fue largo, fue difícil, pero también fue muy satisfactorio. Es decir, el resultado de la puesta en escena era muy satisfactorio, aunque sí le sufrimos, pero bastante, pero el resultado fue muy bueno y eso es lo que vale la pena. Y me dieron un premio por esa escenografía para Antígona. Y después me inscribí en el 2000, para el 2013 para el World Stage Design, que es como una mundial de diseño, donde se inscriben de manera individual, es decir, uno mismo como diseñador se inscribe y se inscriben muchos diseñadores, cientos de diseñadores de muchos países y un jurado selecciona 100 de esos diseñadores para que lleguen a exhibirse en la sede. Ahora, este certamen, digamos, este premio se hace cada 4 años en diferentes ciudades del mundo. Y esa vez tocó que fuera en Cardiff, en Wales, en Reino Unido. Y y en ese certamen, de entre los 100 que nos presentamos, me tocó el premio de iluminación por la coreografía de Éxtasis de Tania Pérez Salas. Wow. Y sí, la verdad es que estuvo bonito. Debo decir No, que pues sí, me cómo dio mucho no. gusto. Y después, recientemente, en 2019, el ACPT, la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, me dio un premio por la iluminación de La Sociedad de los Poetas Muertos. Wow. Pues Wow. ganas, Pues muchas sí, ganas de ver esas, muchas felicidades. Ay, gracias. ¿Qué, verás yo la pregunta, ¿qué es, ¿qué es lo que a ti te llama más? ¿Iluminar teatro o danza? Bueno, yo debo decir que me siento muy afortunada de haber comenzado iluminando danza, porque además iluminaba danza contemporánea, que normalmente no tiene una estética realista, más bien suelen ser más bien abstractas, simbólicas, figurativas, de todo tipo, pero difícilmente son obras realistas. Y entonces muchas veces lo que impera
en términos visuales y estéticos en la danza contemporánea tiene más que ver con composiciones plásticas, con la música, con el movimiento, y entonces creo que al haber empezado la danza contemporánea me dio la oportunidad de probar luces, direcciones, colores, etcétera, que tal vez no habría podido probar si hubiera empezado con teatro, ¿no? Entonces, en la danza contemporánea había una gran libertad para escoger los colores, las direcciones, las intensidades, etcétera, y pude como probar muchas cosas, pues, poco comunes de pronto en el teatro, ¿no? Y y entonces cuando entré al teatro, pues fue también un poco un reto, porque allí, cuidado, se tiene que ver bien los ojos de los actores, allí hay una sombra y no puede haber una sombra porque tal cosa, o eso no parece que sea una luz de tarde, no parece una luz de tarde, tienes que lograr que sea una luz de tarde. O sea, de estas como requerimientos un poco más, que a veces, no siempre, pero a veces más realistas del teatro. Pero me siento afortunada de haber empezado con la danza porque aunque tuve que adaptarme a los requerimientos del teatro, también pude meter allí como cuña, meter mis propuestas de dirección y de color más audaces que traía yo de la danza. Entonces, de pronto podía hacer una escena de no sé, una escena de una pareja de noche rompiendo en un hotel, y uno pensaría, bueno, noche en un hotel, la luz que entra por la ventana va a ser azul Rey León. Y no, yo lo que hacía era meterle un naranja, ¿no? ¿Y por qué naranja? Pues es la luz del foco de la calle que está entrando por la ventana porque es un hotel de cuarta y entonces entra la luz de estas, ya se acuerdan que antes la luz pública era como naranja. Bueno, entra esa luz naranja de la luz pública por la ventana del cuarto de hotel y resulta que, o sea, a la mera hora en la puesta en escena, el naranja ese fue súper afortunado, ¿no? Todo el mundo se quedaba fascinado con el naranja. Tal vez si yo no hubiera venido con mis audaces ideas de la danza contemporánea, no me hubiera atrevido a meter ese naranja, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, antes de que se acabe el tiempo de este programa que estamos a punto de cerrar, platícanos un poquito de tus proyectos actuales, qué estás haciendo. Bueno, ahorita está dando curso aquí en La Paz, por fortuna para todos nosotros, pero también estás en proyectos creativos, Xochitl. Por fortuna también para mí estoy aquí en La Paz, muy feliz. Pues acabo de estrenar justamente en octubre una obra que se llama Julieta tiene la culpa, que escribió y dirigió Bárbara Collio y que es una historia muy padre sobre 3 mujeres. Y tenemos actualmente temporada en la Ciudad de México, pero acabamos de viajar justo la semana pasada para dar funciones en Tijuana, y en diciembre iremos a dar funciones a Querétaro también con esa obra. Posiblemente después el próximo año tengamos otra temporada. Y también estrené a mediados de octubre una obra que se llama Un espíritu burlón, que es una obra bastante simpática, de una obra no muy nueva, es como de los años 50, pero muy inteligente, muy simpática la obra, es decir, es una obra divertida, pero no por eso es una obra simplona, es una obra bastante inteligente. Y yo espero que les esté yendo muy bien ahorita está en temporada, espero que estén yendo muy bien las funciones. Y próximamente participaré dando una clase magistral para el Drama Fest, allí en la Ciudad de México a principios de diciembre. Y, y bueno, hay proyectos para el próximo año, con unos EFIARTES que logramos obtener como el permiso para apenas el permiso para buscar los recursos. Ahora veremos si logramos conseguir los recursos para 3 obras bastante bonitas, bastante prometedoras. Entonces yo espero que les vaya bien con lograr conseguir los recursos para las obras. Y, y así, bueno, seguir dando clases en la UNAM, que doy clases en la UNAM, seguir dando clases en la UNAM, y felizmente ahorita con este presente en La Paz y con el futuro inmediato de ir a Los Cabos. Así es, porque la maestra va a estar también allá en Los Cabos replicando este taller para los colegas
teatreros, bailarines y demás músicos también interesados en la iluminación escénica. Ya nos vamos de esta tertulia, le agradecemos mucho, Xóchitl, que nos hayas estado esta noche en este programa. Pues sí, es un verdadero placer haber compartido con ustedes todas estas grandes iluminaciones que nos han traído. Así es, pues ya nos vamos. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Armada. ¿Es Fernando Gómez Cota? Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao.